Cordial saludo para todos los que tienen la oportunidad de ver esta publicación por medio de la cual damos a conocer nuestro trabajo de investigación, el cual fue denominado Influencia de las redes sociales virtuales en la exposición al grooming asociado a 3 adolescentes entre 14 y 16 años pertenecientes a una institución educativa del municipio de Sevilla Valle. Quien les habla, Sara Rengifo Salazar, y mi compañera Luisa Fernanda López Méndez, quienes desarrollamos este importante proyecto. Dentro de la descripción del problema, es importante tener en cuenta que los nuevos paradigmas tecnológicos juegan un papel relevante. Las TIC, el Internet y las redes sociales virtuales. En cuanto a la dinámica de estos fenómenos, entonces nace la inquietud por saber el efecto que tiene la tecnología y la virtualidad sobre el comportamiento de los adolescentes y con ello la influencia sobre la exposición al grooming. Bueno, para la justificación de nuestro proyecto fue fundamental responder a 3 premisas fundamentales: el interés, la utilidad y la novedad. Dentro del interés estábamos abordando acerca de cómo actualmente se está dando paso a nuevos paradigmas que enmarcan en la tecnología, las cuales han venido incluyendo en la cultura y unas nuevas formas de comunicarse por parte de los adolescentes y de adquirir conocimiento, de establecer relaciones y, más importante aún, la forma en que ellos construyen su identidad. Bueno, es importante entonces también tener en cuenta, como les decía mi compañera, la utilidad de este proyecto. Entonces, considerando que los adolescentes no son ajenos a estos cambios y en concordancia con el interés suscitado sobre esta población, sobre todo por la especialidad que nos encontramos realizando, la presente investigación se orienta hacia la identificación de los principales retos que tenemos nosotras como profesionales y, en efecto, esas estrategias que vamos a generar para otorgar a la comunidad de padres de familia y docentes con el propósito de mitigar el efecto generado a raíz de la problemática que venimos manifestando. En ese orden de ideas, debe considerarse la adolescencia como una etapa de transición en el desarrollo del ciclo vital, ya que se abandona la niñez y se llega a la adultez, siendo el momento en el que la persona empieza a socializar y a crear su propia identidad de una manera más independiente y, como lo plantea Erikson, la verdadera naturaleza psicosocial de la identidad surge por primera vez en el periodo de la adolescencia. Bueno, nuestra investigación es además novedosa porque en esta etapa del ciclo vital se encuentra dispuesta ante la apertura de diversos fenómenos, tanto positivos como negativos, donde el grooming viene entonces a manifestarse como una grave problemática actual que afecta principalmente a los adolescentes. Además, es importante tener en cuenta, dentro del recorrido de antecedentes que realizamos, no encontramos investigaciones que den respuesta específica a nuestro interrogante o nuestra inquietud investigativa. Nuestros estados del arte arrojan investigaciones donde se da respuesta quizá a la influencia que tienen las redes sociales virtuales en la construcción de identidad de los adolescentes, en la influencia que tiene sobre su diario vivir y su relacionamiento en sus diferentes contextos de interacción. Sin embargo, no aborda problemáticas como la que manifestamos a lo largo de nuestra exposición y específicamente el grooming. Bueno, aparte de esto, estamos hablando desde el proceso de desconocimiento, la falta de información bien orientada y desde la ingenuidad que la mayoría de los casos les otorga el rol de posibles víctimas en este ciberespacio anónimo. Es enmascarado en el incontrolado y sumamente peligroso cuando se pierde como de vista todo ese propósito de utilización de las redes sociales. A continuación, vamos a proyectarles una diapositiva que prepara nuestros objetivos, el general y los específicos.
En este momento daremos a conocer el diseño metodológico que tuvo lugar en nuestra investigación. Entonces, como postura metodológica se realizó a través del proceso de investigación cualitativa, el cual facilitó o permitió el discurso de los tres participantes y asimismo analizar la influencia de las redes sociales virtuales en la exposición al grooming. Bueno, el método de investigación se basó en un diseño de tipo descriptivo de corte narrativo, el cual hizo posible la recolección de datos que permitió realizar de manera detallada y profunda una de las categorías que surgieron a partir del sentir de los participantes. Dentro de nuestra unidad de análisis, esta se centró en los objetivos que vislumbramos en la diapositiva anterior, lo que permite entonces identificar las redes sociales virtuales de mayor riesgo y asimismo el tipo de acompañamiento que reciben los adolescentes por parte de su contexto familiar y educativo. Bueno, por su parte la unidad de trabajo se encontró conformada, como les veníamos mencionando anteriormente, por 3 adolescentes en un rango de entre los 14 y los 16 años, que tuvieron como características comunes estar dentro de la etapa de transición y ciclo vital de la adolescencia, ser usuarios permanentes de las redes sociales virtuales, tener dispositivos tecnológicos que les permitieran el fácil acceso a las mismas, haber estado expuestos a situaciones de riesgo del grooming manifestadas en cualquiera de sus fases durante el proceso de navegación por las redes y haber sido reportados o registrados por parte del área de orientación escolar del colegio. Asimismo, tuvimos como técnica o instrumento que utilizamos la entrevista semiestructurada. Entonces, en la siguiente diapositiva les vamos a presentar nuestro referente conceptual. Este fue el que nos cimentó o nos permitió tener unas bases para argumentar a partir de los autores propuestos nuestro proyecto de investigación. En el presente trabajo de investigación, el análisis de la información se realiza estableciendo un diálogo entre la teoría que soporta el referente conceptual y las unidades de sentido aportadas por los participantes del estudio. La finalidad es describir y analizar mediante las categorías de adolescencia, familia, redes sociales y redes sociales virtuales la influencia que estos aspectos tienen en la exposición al grooming asociado a 3 adolescentes del municipio de Sevilla Valle. Para el desarrollo de este análisis se toma como punto de partida la categoría de redes sociales virtuales por ser el eje central que soporta los objetivos de la investigación. En este orden de ideas, Castells plantea un fenómeno mundial basado en la sociedad red como una estructura social dominante en la era de la información. Hombres y mujeres se encuentran inmersos en una nueva realidad social que este autor denomina era de la información. Entonces lo denomina como un periodo histórico caracterizado por una revolución tecnológica centrada en las tecnologías digitales de información y comunicación. Este fenómeno ha impactado especialmente la vida de los adolescentes. La fascinación y gusto que despierta la tecnología y el Internet radica en los diferentes servicios que ofrece, la interactividad, el intercambio, la comunicación, la información y la inmediatez de respuestas que los adolescentes buscan. Entonces, este proceso se vislumbra en la unidad de sentido aportada por el participante 2, quien dice: sí, me sirve para todo, ahora ya para estudiar, para tener muchos amigos, todo se maneja por vía virtual. Es una conexión con algo que hace ya parte de uno mismo. De esta forma, el sentido atribuido a la tecnología y a la Internet por parte de los 3 participantes deja ver desde su apreciación que sí se trata de un aspecto de gran influencia en su diario vivir, por los servicios que ofrece. Ellos sienten que reciben apoyo en las tareas a realizar. Para P1, el Internet le ofrece la oportunidad de resolver cuestiones que no logra satisfacer en otro escenario, mientras para P2
todo se maneja por vía virtual y su dispositivo celular le permite estar comunicado de manera continua. Y en P3 genera un impacto importante en lo que respecta a la vinculación con amigos en un contexto ajeno al de su realidad inmediata, que es el colegio. Es así como el papel que juega la tecnología y el Internet ha venido a penetrar los escenarios individuales y colectivos. En este punto, mi compañera Luisa dará continuidad a este análisis de resultados. Bueno, entre las novedades que ofrece la era de la información se encuentran las redes sociales virtuales, las cuales están transformando la forma en que los adolescentes se relacionan y comunican con diferentes esferas de su espacio social. Retomando el autor, las redes sociales informáticas interactivas crecen de modo exponencial, creando unas nuevas formas y canales de comunicación. Es allí donde los adolescentes que fueron miembros activos de esa investigación se destacan como personas que utilizan las redes sociales virtuales para facilitar el contacto con diferentes personas. Allí la comunicación se asume desde la misma postura de este autor, donde destaca que la comunicación y las formas de relacionarse a través de Internet han pasado de ser una distracción a transformarse en una conducta que forma parte de la modalidad y de la vida moderna. Eso se evidencia en la unidad de sentido cuando uno de los adolescentes contestó: antes era primordial el hecho de llamar o hablar con una persona, ahora son las redes sociales o son a través del chat. Estas unidades de sentido aportadas por los participantes evidencian lo expuesto por el autor, en donde las redes sociales virtuales marcan una influencia en la nueva forma de comunicación de los adolescentes. Ellos observan en las redes sociales virtuales un buen canal para poderse comunicar con las demás personas, familiares o amigos, y puede estar en un continuo intercambio social que les permite reflejar aspectos de su identidad. Aparte del contacto cara a cara, la red social virtual representa una buena opción de comunicación. Es allí donde el celular es la segunda pantalla más utilizada para la generación interactiva, destacando que dentro de las participaciones de los adolescentes participantes, todos cuentan con un dispositivo celular, el cual contiene acceso a Internet y un sistema de chat propio que les permite interactuar y estar en constante comunicación con sus contactos. Los tres jóvenes evidenciaron el uso continuo de redes sociales virtuales, pero también en todos ellos predominó una preferencia por el uso del Facebook y el WhatsApp, dentro de las cuales comentan de manera más abierta y espontánea todas sus experiencias. Para poder describir la estructura y funcionamiento de las redes sociales virtuales del discurso de esos tres jóvenes y adolescentes, se deben explorar algunas unidades de sentido que permitieron reflejar este proceso. Es allí donde se retoma una de las respuestas que sugirió uno de los adolescentes, donde mencionó: ¿qué conozco en general de las redes sociales virtuales? Todo. Pues sí, sé cómo ingresar a las páginas que utilizo, cómo explorar mi página y la de otros, ver imágenes, mis mensajes, la seguridad, sí, en general todo. De acuerdo a lo que menciona la compañera y a esta unidad de sentido aportada, entonces podemos argumentar desde el propio discurso de los participantes que ellos creen conocer el funcionamiento de la red social virtual a la que pertenecen. P1, por ejemplo, desde su relato expresa con seguridad que sabe explorar su red y la de sus contactos. En su red puede compartir información y maneja un sistema de seguridad que le garantiza privacidad. Por el contrario, P2 afirma que la red de la que es usuario nada es secreto, la información publicada pertenece a la red. P3, en cambio, asume la información personal de sus contactos como una pequeña muestra de presentación que facilita y motiva la interacción con estos mismos. Es entonces evidente que los tres adolescentes tienen acceso a varias redes sociales y conocen de ellas. En este caso, destacan el funcionamiento porque las exploran de acuerdo a la necesidad que tengan. Y asimismo, reconocen los riesgos asumidos desde algunas de ellas, al proporcionar el contacto con desconocidos. Entonces vemos cómo los adolescentes de cierta manera saben que se están viendo involucrados en algún tipo de riesgo, y esto se ve vislumbrado en la siguiente unidad de sentido aportada por P3. A mí me duele mucho lo que pasó. Esa experiencia destruyó muchas cosas en mí.
En verdad, yo pensé que había una relación bonita. Yo lo creía. Más porque hay muchas personas que se conocen por internet y tienen sus relaciones. Bueno, como mencionaba mi compañera, en el análisis de esta unidad de sentido se puede encontrar que es posible vislumbrar la exposición de los tres adolescentes al uso de los tipos de grooming. En este existe una fase previa donde el acosador busca generar un proceso de confianza. En este caso, el material es entregado por el chico y la confianza se vuelve el instrumento indispensable. En tanto, ellos mismos fueron quienes, por medio de esa confianza, brindaron ese elemento dentro de la dinámica de vinculación adolescente-acosador, tras haber establecido una supuesta relación y compartiendo información íntima, dotada de contenido sexual, la cual empieza a ser utilizada por el agresor con fin de ejercer chantaje sobre los adolescentes y, en efecto, obtener mayores pretensiones sexuales. Entonces, aquí es importante retomar otra de los aportes realizados por los adolescentes, donde hablan propiamente ya del proceso de adolescencia asociado pues a todo ese proceso de investigación. Ver uno cómo cambia su cuerpo, cómo cambian amistades, cómo empieza a vivir, cómo situaciones que antes uno no vivía, tomar decisiones que antes uno no tomaba, cómo quiere experimentar relaciones diferentes. Incluso tiene mucho que ver con todo lo que pasó a esa persona en la red. Estas posturas revelan cómo estos tres adolescentes han experimentado los diferentes cambios que trae consigo la adolescencia. Desde su propio sentido, en los discursos se observa que al enfrentarse a diferentes transformaciones, tanto físicas como psicosociales, esto los llevó a comprender que estaban abandonando la niñez para ya enfrentarse a unos nuevos cambios, a razonar por sí mismos, a tomar conciencia de su propio yo y de ese modo enfrentarse a la toma de decisiones que antes no hacían, siendo precisamente en esa interiorización y nuevo reconocimiento donde estos adolescentes experimentan el riesgo y vivencia del grooming. Bueno, en esta etapa, por primera vez pueden experimentar el sentimiento de autonomía. Como nos decía Luisa, estamos hablando de la adolescencia. Según Berg, entonces la autonomía adolescente implica contar más con uno mismo y menos con los padres como guía y apoyo, de acuerdo con el autor. Haciéndose entonces importante analizar los aspectos que se involucran en el riesgo ante el grooming en estos tres adolescentes, los cuales afianzan la percepción de autonomía y libertad hacia lo que representa ser adolescente. Entonces nos confirma lo propuesto por el autor. La significación atribuida a los padres determina que estos influyen de manera importante en los cambios de este periodo evolutivo, donde además Coleman lo afirma cuando expone que muchos adolescentes se llevan bien con sus padres y recurren a ellos para obtener guía y apoyo cuando se enfrentan a problemas críticos. Esto también nos lo confirma la siguiente unidad de sentido, aportada por el participante 2. Más que todo mi mamá ha aportado demasiado, ha sido como la que ha dejado que yo no coja malos pasos. Me ha llevado bien, ahí formándome. Cuando yo la embarro, mi mamá siempre busca la forma de apoyarme y resolver las situaciones. De acuerdo a las manifestaciones aportadas por los tres participantes, entonces determinamos las relaciones parentales en general pueden entonces ser percibidas como estables, evidenciando en los tres participantes vínculos de apoyo, de acompañamiento y de afectividad, aunque en los tres casos no se evidencia la confianza y la corresponsabilidad de parte de los padres para abordar temas relacionados con la etapa por la que transitan sus hijos, dentro de la cual se encuentra el grooming, lo que incrementa el riesgo a su exposición por el desconocimiento y la falta de factores protectores provenientes de la familia en primera instancia, lo que puede ser explicado. Entonces, ¿qué podemos vislumbrar? Que aunque los adolescentes tienen vínculos positivos con los principales referentes de su familia, pues estos no aportan información clara acerca de las implicancias que trae su etapa del desarrollo. Bueno, como les mencionaba mi compañera, y en ese mismo orden de ideas, vamos a hablar ahora del tema del entorno escolar, donde allí tampoco se vio que ofrezca muchas posibilidades frente al abordaje de esta problemática,
Por el contrario, refuerza el desconocimiento, como se puede observar en la respuesta del participante 1 frente a la siguiente unidad de sentido. Él dice: hablando con honestidad, en el colegio nunca hemos tratado los riesgos de las redes. Los profesores se dedican más a lo académico y a estar dando cantaleta por cosas que no valen la pena, que la indisciplina y lo mismo de siempre. Entonces, como se observa en esta unidad de sentido, el participante 1 no siente que su entorno escolar tenga una influencia representativa en su construcción de información en cuanto a los riesgos en las redes. Y nos pareció importante retomar el análisis de los otros dos, donde el 2 se siente igual al no considerar que sus profesores sean agentes importantes en su desarrollo integral, puesto que no le dan herramientas para poder mejorar. El 3 por su parte no siente la comodidad necesaria para proponer la importancia de tratar un tema de interés para su etapa del desarrollo. Es así como los 3 participantes coinciden en que la red social educativa no les aporta la prevención necesaria para los riesgos inherentes al uso inadecuado de las redes sociales. Lo que aporta a su formación es disciplina, y consideran que el colegio es uno más de los escenarios sociales donde ellos se desenvuelven, en donde ellos establecen un relacionamiento asimétrico con sus profesores, lo que conlleva que los adolescentes establezcan formas de interacción diferentes, dependiendo del contexto en el que se encuentren, siendo la esfera virtual la que proporciona la mayor libertad para expresarse abiertamente y optando por el que se debe asumir. Los vínculos afectivos en las redes sociales virtuales son una de las esferas que se evidencia en la multiplicidad del yo. Para nuestro caso, estos adolescentes llegaron a ver los vínculos en la red social virtuales como sólidos y perdurables, siendo este uno de los aspectos que propició el riesgo. Retomando a Bauman, quien en su teoría de los tiempos líquidos afianza la idea contraria, donde los vínculos expuestos en la red son poco sólidos y transitorios. En la actualidad no hay nada de lo que hablemos con más solemnidad y entusiasmo que las redes y esa conexión o de relaciones solo porque lo es asumido como algo real. Las redes entretejidas de cerca, las conexiones sólidas y seguras y las relaciones modernas no han hecho otra cosa sino más que desmoronarse, como lo señala el mismo autor. A continuación, mi compañera va a retomar la unidad de sentido que explica con mayor profundidad estos planteamientos. Entonces, el participante 3 acá nos aporta: tal vez evita tener que entrar en el problema de los prejuicios, que ahora es tan común, tanto en la casa como en el colegio, incluso con los amigos. Entonces, eso lo engancha a uno. Tendríamos mucho más por aportar y seguir dialogando entre los aportes de nuestros participantes y de los autores. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, vamos a consolidar un poco y a llegar a conclusiones precisas, donde los contactos que hacen parte de la red virtual de estos 3 jóvenes son amplios. Durante los discursos, ellos han manifestado que esos contactos no siempre son con personas que conocen y las han asumido como que no pueden confiar en ellas, ante lo cual Bauman menciona que, expuestos a los contactos que la tecnología electrónica facilita, perdemos la capacidad para ponernos en interacción. Cuanto más amplia, cuanto más superficial sea esta comunidad de fantasmas. Las redes sociales virtuales surgen entonces desde lo individual con el ingreso de una persona a la red y se consolida en lo colectivo con la red de contactos. Con lo expuesto anteriormente, emanado desde el sentir de estos 3 participantes y soportado con la teoría de los expertos, las redes sociales virtuales han penetrado y permeado el accionar social del hombre con la cultura virtual. El trabajo de investigación de nosotras, que partió o nació con la idea firme y categórica de describir la influencia de esas redes sociales virtuales en la exposición al grooming en estos adolescentes, y el proceso entonces nos permitió comprender la influencia directa en esta etapa del desarrollo, la cual transita por un proceso de cambio y construcción permanente, permeado por el momento histórico que vive la humanidad, donde tratamos el tema de las redes sociales virtuales. Asociado entonces a la incapacidad de brindar a los adolescentes estrategias pertinentes para enfrentar a estas nuevas dinámicas socioculturales. Lo anterior nos lleva a reflexionar
cómo estos tres adolescentes resultaron expuestos al grooming, precisamente por esa incapacidad social de dar respuestas oportunas, y cómo esa influencia de las redes sociales virtuales queda plasmada en este diálogo y en las conclusiones que expondremos a continuación. En congruencia con el análisis de resultado expuesto anteriormente, nos permitimos en este punto dar a conocer las principales conclusiones a las que llegamos mediante el desarrollo de nuestro proyecto de intervención. En primera instancia, debemos tomar en consideración que los adolescentes están continuamente en interacción social. Eso hace parte de las prácticas humanas. Y el producto de esas múltiples interacciones genera diferentes formas de relacionamiento humano que se hacen en red. Y a su vez pueden ser facilitadoras de conocimiento, en este caso específico, acerca del grooming. Esto entonces nos ayuda a comprender cómo las redes sociales que participaron en este proceso las representaron. La red social familiar, la red de amigos, la red escolar, la red de pares y la red social virtual. En primera instancia, la red familiar se destacó por su baja influencia en el reconocimiento de esta temática en los adolescentes, hablando de la temática del grooming. La de pares fue significativa porque les reafirmó en sus conocimientos previos. El entorno escolar estuvo presente, mas no fue representativo, ya que es percibido como desfavorable. Y por su parte, las redes sociales virtuales fueron el escenario que permitió conocer nuevas dinámicas sociales. Las redes sociales mostraron un carácter dinámico, donde constantemente se representa un flujo de intercambios que permite a los adolescentes múltiples interacciones sociales, muchas de ellas con exposición al grooming. Bueno, por otro lado, y otra de las conclusiones de este proceso fue que la estructura y el funcionamiento de las redes sociales virtuales, a partir de los servicios prestados, evidencia el conocimiento que tienen los adolescentes del manejo de las mismas, entre ellas el WhatsApp, MySpace, Facebook, Tiger y Tinder, a las cuales ellos usan con mayor frecuencia. Es importante destacar que ellos conocen el modo de ingreso a las páginas, cómo conocer más contactos, saben compartir información, subir fotos, videos. Sin embargo, no les interesa manejar sistemas de bloqueo que les garanticen un tema de confidencialidad y la preservación de su intimidad, entre otros aspectos muy importantes. Los adolescentes son usuarios activos y permanentes de diferentes redes sociales virtuales y las exploran de acuerdo a la necesidad que tengan y a la utilidad que les puedan generar, llamando especialmente la atención el establecimiento de contacto y de vinculación con diversidad de personas, lo que les facilita la exposición al grooming. Dando además respuesta entonces a nuestros objetivos planteados, es importante tener en cuenta el papel que juegan las redes sociales virtuales desde lo individual y lo colectivo en la exposición al grooming. Entonces se reflejan a nivel individual con el ingreso del adolescente a la red y se consolidan en lo colectivo a través de su red de contactos, ya sean conocidos o desconocidos. Para los adolescentes es importante pertenecer a las redes sociales virtuales. No pertenecer significa para ellos estar fuera del contexto social virtual. A nivel individual, entonces, se establece comunicación con sus contactos y comparten información que en ocasiones resulta generadora de riesgo ante la exposición al grooming. Bueno, y finalmente, la influencia de las redes sociales virtuales en la exposición al grooming de los adolescentes hace la referencia a la forma en que este fenómeno histórico de las redes sociales virtuales está marcando las nuevas pautas en las diferentes formas en que se relaciona el ser humano. De esta manera la influencia se da en todo el proceso de la red virtual, que puede ofrecer como lo es la comunicación constante con otras personas, compartir toda clase de información, establecer vínculos virtuales, pasando de ser una distracción a transformarse en una conducta que puede partir, que hacer parte de la vida moderna. Por lo tanto, la exposición al grooming está presente en todo el accionar social que desarrollan los adolescentes en las plataformas virtuales.
Bueno, compañera, en este punto entonces vamos dando cierre a la presentación de nuestra investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por prestar un interés especial en este proyecto y esperamos pues que haya sido de mucha utilidad.